He dicho hace un momento que finalmente, detrás de la pregunta inicial, la literatura africana, ¿qué tiene de bueno? ¿Para qué sirve? Etcétera. Hay dos pequeñas cuestiones. La primera, la respuesta es que no sirve para nada. Creo que sería exagerado hablar así, pero podemos interpretar de esta forma esta pregunta. Y después hay alguna otra cuestión, que es que finalmente esta literatura quizás no exista. Sin embargo, acabamos de ver que existe sin ningún género de duda, que existe de una manera problemática, que tiene muchísimas ambigüedades, que cuando se dice literatura africana uno se da cuenta en el fondo que estamos en un campo completamente minado, completamente roto, que no estamos en un bloque monolítico. Esto es algo que pienso que es importante subrayar. Es lo que yo llamo las falsas evidencias. La primera falsa evidencia es esa de una literatura africana que constituye un bloque homogéneo, por no decir un bloque monolítico, casi impenetrable. No, es poroso. Es poroso, es, ¿cómo diríamos?, inestable, es cambiante, es a veces escurridizo. Entonces, ahora, la otra cuestión es, ¿para qué sirve realmente? Esta es la pregunta fundamental. Y abordamos aquí la cuestión principal, que viene del hecho de que África sea el único continente en el que mayoritariamente los autores escriben en lenguas que sus compatriotas no pueden leer. La primera cuestión es esa idea de que no se puede hablar de literatura africana salvo en relación con las lenguas occidentales. Cuando se dice, bien, vale, literatura africana, tenemos muchos nombres, muchísimos nombres. Soy Inca, Senghor, muchísimos nombres. Mongo Betty. Podría citar a Pepe Tela, un autor de Angola, podría citar a Kateb Yassin de Argelia. Es decir, cada vez que hablamos de literatura africana en un sentido amplio, entonces, bien, es únicamente en conexión con las lenguas occidentales. Es esta idea implícita, porque nadie se atreve a formularla claramente, esta idea de que nuestras lenguas africanas no pueden ser portadoras de literatura, no pueden ser portadoras de una expresión cultural sofisticada. Y nos encontramos con novelas escritas, desgraciadamente, en lenguas que la población no comprende. Así pues, hemos llegado a una situación en la que la literatura africana no parece ser digna de su nombre, si no es fuera del continente. Y esto es totalmente deplorable, pero al mismo tiempo es lógico. El río ha vuelto a su fuente. Esta literatura francófona o anglófona o lusófona ha nacido en Europa. Bueno, y eso es algo que yo he subrayado.
pero estoy volviendo a ello porque es fundamental. Quiero hablar aquí de lo que yo llamo el pecado original de la literatura africana. Cette littérature, donc, elle est née en Europe. Esta literatura, pues, ha nacido avec en les Europa, meilleures intentions du monde, con las mejores intenciones del qui mundo. étaient ces intentions de ¿Cuáles eran contester esas le projet intenciones? colonial, Responder al proyecto colonial. de faire en sorte que il y ait plus Actuar de de justice forma pour les que colonisés, hubiese pour les más Africains. justicia para los colonizados, para los africanos. Cette littérature, elle a été supportée Esta en literatura Europe ha sido par les milieux de apoyada gauche, en Europa por par los les milieux medios de progressistes. izquierda, por los medios Mais bon, progresistas. parfois, il y a eu Pero des bueno, gouverneurs a veces ha habido un peu paternalistes gobernantes qui ont un poco encouragé les paternalistas Africains que à animaban écrire. a los africanos a escribir. Alors, dressons Pues le bien, portrait de cet écrivain erijamos africain. el retrato de dévolu, estos escritores francophone. africanos de origen Il se francófono. voulait avant tout, Ellos han Justicia, buscado ser, justicia. antes que nada, et il justicieros. s'est mis à écrire Se han puesto a escribir non no dirigiéndose a su en pueblo, direction de son peuple. En fait, il s'est se mis han puesto a escribir en realidad pour son peuple. por su pueblo. Et donc, Y ce faisant, haciendo esto, il s'adressait. se han dirigido a los colonizadores. Donc, il y a eu là Hay ahí tête à tête entonces una especie de cara a cara, l'origine desde el avec principio. l'oppresseur colonial. con el Je opresor suis colonial. écrivain, je ne parle pas à mon peuple, Yo soy escritor, No, pas no parce que le je hablo a mi méprise, pueblo, mais no je porque lo parle aux desprecie, colonisateurs sino que hablo parce que j'ai al envie colonizador qu'il m'entende. porque quiero que me oiga. Ah, c'est de la littérature anticoloniale, c'est pas du tout de la Es literatura réactionnaire. anticolonial. On met No le es peuple para nada entre una literatura parenthèses, reaccionaria. tellement on a Sitúa envie al de se pueblo faire entre entendre paréntesis par por las un ganas que oppresseur. tiene de hacerse oír Et por c'est el pourquoi on opresor. trouve si normal Y es por lo que encontramos tan normal d'utiliser sa langue. Parce que il la faut qu'il, utilización de su lengua, porque es necesario que nos il oiga. faut qu'il entende. Y Évidemment, evidentemente, la situation est un peu perverse. esta Il situación y a une espèce es de un poco piège. perversa. Hay una Parce especie que de trampa, le colonisateur porque el français, colonizador francés, tu l'insultes. tú le Mais lui, il se insultas, dit, tant qu'il m'insulte en pero él français, se c'est bien. dice, tranquilo, C'est très bon. mientras sea en francés está Il bien, m'insulte en français, está muy il bien. m'insulte dans ma langue. Si me insulta en Ça francés, veut me dire insulta que, en mi au lengua. fond, Esto nous quiere decir que, appartenons en el fondo, au même pertenecemos monde. al mismo Les mundo. indigènes et autres. Los indígenas Nous allons y voir los otros. comment Ya résoudre veremos cómo resolver sus leurs problemas. difficultés. C'est le péché originel de la littérature Este africaine. es el pecado qui fait original de la qu'aujourd'hui, literatura africana, les que provoca auteurs que hoy africains los installés autores en africanos France, ils ne instalados sont en en train Francia de parler se dirijan más plus a Francia, la France qu'à leur, más plus a aux los Français, franceses qu'à leurs compatriotes. que a sus Et compatriotas. de proche en Y proche, au fur et à poco a mesure poco, des ans et des décennies, con el paso de los les años, de las textes décadas, sont devenus los des textos textes se han purement convertido en français, textos écrits puramente par franceses, des Africains, escritos généralement por africanos installés au bord de la instalados Seine. C'est generalmente la fameuse a orillas littérature del Sena. négro-parisienne Es dont la j'ai famosa parlé literatura tout à negro-parisina de la que acabo de hablar. Mais rien n'est en fait. Pero Ces como écrivains nada en es lutte simple, contre le esos colonialisme escritores que han utilizado la utilisant la lengua langue francesa en su lucha française contra el colonialismo avaient d'autres raisons tenían otras de razones s'accommoder des langues para étrangères. acomodarse a las lenguas extranjeras. En fait, pour eux, De hecho, et para certains l'ont ellos, bien exprimé, y algunos lo han malgré expresado bien, tous leurs a défauts, pesar de todos sus les langues defectos, coloniales, las lenguas français, coloniales, portugais, anglais, francés, portugués, inglés, avaient quand même le tenían mérite en cualquier caso de faciliter el mérito la de facilitar la détribalisation du continent. destribalización del continente. Et il faut ajouter aussi Y qu'elles hay que facilitaient añadir, la además, solidarité que ellas entre les facilitaban colonisés. la solidaridad entre los colonizados. Les Maliens, les Sénégalais, les Guinéens, Los malíes, los senegaleses, los guineanos, les los Ivoiriens marfileños pouvaient communiquer podían contre le comunicarse colonisateur à contra travers el la colonizador langue
a través de la lengua del colonizador. Eso ha sido también, en cierta manera, una oportunidad. No ha sido, desde luego, únicamente por amor a la lengua francesa. También había razones prácticas, razones políticas, en el sentido inmediato de la palabra política. Ellos han vuelto contra el enemigo común su propia lengua. Y aquí, ahora llegamos a Cheikh Anta Diop, que está aquí. Por favor, si podéis tomar la imagen de Cheikh Anta Diop. Eso es. Aquí lo veis. Llegamos a Cheikh Anta Diop. Lo estáis viendo en la imagen. Es uno de los primeros, tal vez el primero, creo yo, que en 1948, en un texto titulado ¿Cuándo podremos hablar de un renacimiento africano?, subraya la incongruencia para un autor africano de dirigirse a sus compatriotas en una lengua extranjera. Es tan sencillo como esto. Diop, que es muy joven en esa época, no tiene sino 25 años cuando publica en el Museo Vivo ese texto, porque se trata de un artículo, no de un libro. Él lo publica y es difícil realmente. No puede ser entendido. Los africanos de la época estaban convencidos de que las lenguas coloniales no planteaban ningún problema. Y es Cheikh quien les dice, no, la lengua colonial os lleva a un callejón sin salida. En 1954, Cheikh Anta Diop vuelve sobre el mismo tema en su obra mayor, publicada en Présence africaine, es bueno notarlo, titulada Naciones Negras y Cultura. Las reacciones a ese libro son a la vez admirativas, porque es una obra espectacular y audaz, admirativas y prudentes. Messeser, por ejemplo, describe el libro de Cheikh Anta Diop como la obra más audaz que un negro haya escrito nunca, que estará presente, sin duda alguna, en el despertar de los pueblos africanos. Y sobre la cuestión de la lengua, alguien como David Diop dice evidentemente algo muy importante. Quelque chose de très important, je le cite. Lo cito. Certes, écrit-il, l'auteur de Cierto, escribe el autor de Le Coup de Pilon, muerto muy joven en un accidente de avión frente a Dakar. Cierto, escribe David Diop. Una África liberada de la opresión, es decir, de la colonización, nunca se le ocurriría a ningún escritor expresar de otra manera que no fuera a través de su lengua reencontrada sus sentimientos y los de su pueblo. Y en este sentido, la poesía africana de expresión francesa, cortada de sus raíces populares, está históricamente condenada. Eso es lo que dice David Diop en torno a la condición de una poesía nacional de los pueblos negros, publicada en la revista Présence africaine en marzo de 1956. El optimismo de David Diop es en ese tiempo, evidentemente, hoy nos hace sonreír un poco.
sonreír en cualquier caso algo entristecidos, porque en realidad, más de medio siglo después de la descolonización, lo que no se le ocurre a ningún escritor africano es renunciar al inglés, al portugués o al francés. Esa es la realidad. Las lenguas europeas permanecen profundamente arraigadas en la práctica literaria africana y son las que la vuelven prácticamente inoperante. Por lo tanto, primera respuesta a la pregunta, ¿para qué sirve la literatura africana? Es inoperante, escrita en las lenguas europeas. Les rares qui s'en plaignent, los raros que se quejan, como Cheikh Alioune Ndao o Guy Wachongo, pasan por espíritus retrógrados o demagogos. Pero sea el que sea su punto de vista sobre el tema, se escriba en francés, inglés o portugués, o se escriba en Bambara, Wolof, Kikuyu, en Yoruba, etc. Sea el que sea el punto de vista del escritor africano, este está en el fondo siempre incómodo. Si escribe en inglés, se dice a sí mismo, bueno, quizás debería escribir en Kikuyu o en Yoruba. Si escribe en lengua yoruba, se dice, bueno, no me estoy aislando en ella. ¿Por qué no escribir en inglés? Se encuentra en esa disyuntiva, en esa incertidumbre permanente que crea malestar. Yo le llamo a esto mala conciencia. Y esta mala conciencia, en realidad lingüística, se descubre estructurante. Quiero decir con esto que se integra en el marco mental del escritor y hasta tal punto que, por ejemplo, en el mundo francófono, todas las revoluciones novelescas han derivado de esa dificultad. Las revoluciones novelescas han sido esencialmente revoluciones de orden formal. Porque el texto se debate en esa disyuntiva entre el Wolof y el francés. En el caso de Nkrumah, entre el malinké y el francés. Bien, ¿qué es lo que hace Nkrumah? Escribe textos en los que su revolución literaria consiste en juntar, en mezclar el malinké y la lengua francesa. Eso se convierte en un proyecto de cultura. Y retomando las palabras de Jean-Paul Sartre en Orfeo Negro, se trata de hacer que, entre comillas, son palabras de Sartre, las palabras francesas pierdan su blancura. Sartre habla también, refiriéndose a estos autores, siempre en Orfeo Negro, de desfrancesar el francés. Con estos autores. Es el modelo Nkrumah, que es el ejemplo más acabado de esa maniobra de rodeo que consiste en no elegir finalmente ni el francés ni el malinké. Escribir en malinké, pero con un vocabulario francés extraído del Larousse o del Petit Robert. La cuestión lingüística está tan omnipresente en la literatura africana que merecería un examen en profundidad específico, al cual, desgraciadamente, no podremos proceder en el marco de este intercambio que hoy nos ocupa. Basta con hacer una constatación muy simple. Hay que retener esto en la mente.
África es el único continente donde los poetas, los novelistas y los dramaturgos se expresan en unas lenguas incomprendidas por la inmensa mayoría de sus conciudadanos. Se trata sin duda de una situación impuesta por la historia, pero esto no la vuelve menos absurda ni menos chocante. Entre los argumentos convocados para justificar este estado de la cuestión, el hecho de escribir en una lengua que su pueblo no entiende, se recurre a menudo a los lectores literarios potenciales en bambara o en mandingo. Sí, usted escribe en esa lengua, en bambara, pero ¿quién le va a leer? Pare, no hay lectores para esa lengua. Mi respuesta a esta objeción es que ninguna gran literatura ha podido contar desde su nacimiento con un público adquirido de antemano. Muy al contrario, le ha sido necesario crear a duras penas ese público. Es así como los autores de vanguardia, en todas las historias literarias de todos los países, de África, de Europa, de Asia, de todas partes, los autores de vanguardia actúan durante toda su vida, han tenido que forzar a su sociedad para después, con el paso de los siglos, conseguir emocionarla al punto de terminar por reinventarla. Dicho de otra manera, son los escritores los que generan los lectores y no a la inversa. El autor no espera a los lectores, los crea saltando en el vacío. Y esto crea una relación mucho más violenta de lo que parece a primera vista. Es tiempo hoy de tratar de ahorrarse todos esos inconvenientes. Bueno, yo me puedo hacer entender en inglés, eso no tiene importancia. Como se diría en francés, poco importa el frasco mientras haya licor. Eso es, sí, escribo en inglés, en francés. No me incluyan en esto. Pienso que es un error. Las redes sociales han creado en algunos escritores la ilusión de una recepción planetaria. Es decir, yo escribo mi texto en inglés y es leído en el mundo entero porque el mundo entero habla inglés. Es leído en Delhi, en Bahía, en Brasil y evidentemente en Lagos, en Londres, en Nueva York. Una recepción planetaria. Mientras que de hecho la auténtica recepción de un texto literario digno de ese nombre no se juega por la duración. Aquí hablamos de su recepción inmediata. Es decir, el libro se publica, se habla en el plató de la televisión, hay debates, sí, los libreros hacen bien su trabajo, la obra es comprada, pero, digamos la verdad, pronto es olvidada. Mientras que la ambición de un auténtico autor es permanecer durante siglos y siglos. Cuando se habla de gran literatura, decir que voy a ser vendido durante 3 meses o 6 meses y eso me basta, eso deriva, pienso, de una falta de ambición notable. Además, en el fondo está la lógica de la recepción del texto y la lógica de la producción del texto. Lo que es importante para mí no es dónde va el texto, quién va a leerlo, sino de dónde viene el texto. Viene de las profundidades del escritor. Y eso yo creo que hay que tener la fuerza de carácter de decir, bueno, yo voy a escribir mi texto, nadie lo va a leer, pero va a ser auténtico porque va a venir de mis profundidades. ¿Y por qué no? De las profundidades de mi pueblo.
Muchos se sorprenden de que yo escriba en Wolof, que es una lengua exclusivamente hablada en Senegal. Pero de la misma manera, yo podría hacer la pregunta, ¿por qué no se lo preguntan a los griegos? ¿Por qué escriben en griego si nadie habla esa lengua fuera de Grecia? Y dicho sea de paso, los griegos son menos numerosos que los senegaleses. ¿Por qué no se les plantea esta misma cuestión a los albaneses o a los húngaros? ¿Por qué tendrían ellos el derecho de escribir en su lengua que solamente ellos hablan y conocen? Pero, ¿por qué no? Y los africanos de África. Ese es el mejor ejemplo. De África del Sur. Sí, ellos pueden escribir en africano, pero los zulús no tienen derecho. Los kikuyus no tienen derecho. Los mbai de Chad no tienen derecho. Yo no comprendo realmente esto. Es verdad, un argumento de una insostenible ligereza. Hemos creado, mis amigos y yo, una colección. La colección Seitu, que traduce al Wolof las obras maestras de la literatura universal. ¿Y esto qué demuestra? Esto demuestra que, a diferencia de los seres humanos, todas las lenguas se hablan entre ellas y que ninguna pretende reducir las otras al silencio. Hace poco he hablado de Kafka y de Dostoyevsky. ¿Qué he hecho yo para leerlos? Yo no comprendo ni el ruso ni el alemán, pero los he leído en las traducciones. ¿Por qué una literatura africana escrita en las lenguas africanas, es decir, una literatura africana auténtica, bien, ¿por qué no ha de llegar al mundo a través de la traducción? Es muy interesante porque yo mismo he traducido Domigolo, mi primera novela en Wolof, la he traducido al francés bajo el título Le Petit de la Guénon. Además, existe también en español, bajo el título traducido por mi hermano y muy querido Lozano, Antonio, bajo el título El libro de los secretos. Se está traduciendo al italiano, se ha traducido al inglés, está en francés. Estoy traduciendo ahora al francés mi segunda novela. Bamilou Kocc Barma. Hay otra traducción de la misma novela ahora mismo en marcha en inglés. Estamos negociando los derechos para la traducción inglesa de mi última novela en Wolof, Malanum Landem. De hecho, estoy haciendo viajar a la lengua Wolof a través del mundo. Y en verdad, cualquiera puede hacerlo mejor que yo. Et n'importe qui peut faire vraiment mieux que moi. Sin duda, todo el mundo estará más a gusto, hay que decirlo, si el paisaje lingüístico africano no diese la impresión de estar tan resquebrajado. Sin embargo, sí, hay muchas lenguas en África y algunos aprovechan para decir, pero con todas esas lenguas, ¿cómo vais a solucionarlo? Creo que se exagera también mucho, pero no tenemos el tiempo de desarrollar esto. Si las lenguas coloniales nos hacen escapar de esa especie de prisión existencial que son las palabras de la tribu, es decir, las lenguas del país, es al precio de una radical amnesia. Aquí volvemos a la famosa pregunta de la Grande Royale en La Aventure Ambiguë. ¿Qué dice ese personaje importante en la novela de Cheikh Amadou Khan? Ella dice, porque se quiere introducir la lengua extranjera, dice, pero ¿acaso lo que los jóvenes van a aprender en la escuela extranjera valdrá lo que van a olvidar?
Vamos a la escuela occidental a aprender, pero atención, también se va a olvidar. Olvidar quién es uno. Y esa es la amnesia radical de la que hablo. Et c'est ça, la radicale amnésie dont je parle. En cualquier caso, la idea misma de que los escritores africanos no pueden comunicarse entre ellos y con el resto del mundo a través de la lengua de sus antiguos maestros, esa idea nos produce escalofríos. Esto quiere decir que más de medio siglo después del fin de la colonización, nuestros escritores no pueden esperar liberarse del dominio mental de la colonización más que por una mayor alienación. Es decir, estando todavía más alienados que en la época colonial. Una paradoja tal, pero me diréis, ¿cuántas paradojas? Una paradoja más. No puede escapar a ciertos eminentes pensadores africanos. Cheikh Anta Diop siempre deseó que el egipcio antiguo fuese la base de las humanidades negroafricanas. Y en uno de sus libros, Aji Kuyarma, un libro en el que habla del problema lingüístico en África, Aji Kuyarma, el autor ganés, que es muy importante, yo lo considero como mi maestro, es un autor de una potencia increíble. Y bien, él piensa que una lengua como el Swahili, a falta del egipcio antiguo, puede ser un útil de comunicación a través de todo el continente africano. Hay de hecho numerosos ejemplos. Viajáis por los países europeos, por ejemplo, Escandinavia. Se lo decía ayer a mi amigo Kulsi Lamko. Y bien, todo el mundo habla de su lengua materna, el sueco, el finlandés, el danés, etc. Pero todo el mundo habla también con toda naturalidad inglés. Se comunican entre ellos en sus lenguas y se comunican también con el resto del mundo y también con los otros pueblos escandinavos a través de la lengua inglesa. La lengua inglesa les permite una comunicación en sentido práctico. Las cuestiones políticas, las relaciones económicas, pero la lengua nacional, su lengua materna, esa les permite expresar su alma. Y eso es lo que dice Ngugi wa Thiong'o en su obra Decolonizing the Mind, que ha sido traducida al francés bajo el título Décoloniser l'esprit. Él dice, toda lengua humana tiene dos registros. El primer registro es la comunicación. Yo estoy perdido en un país extranjero. Desconozco mi camino, pero ciertamente, si puedo preguntar por mi camino en chino, en francés, en inglés o no importa cómo, lo que realmente importa es una solución práctica a mi problema. Por tanto, desde el lado práctico, la lengua existe, pero también existe en el sentido en que ella es el reflejo del alma y de la cultura de un pueblo. Así pues, Ngugi desarrolla esto muy bien y ciertamente yo pienso que es fundamental. Es algo que ya en junio de 1945, Wole Soyinka hacía exactamente la misma sugerencia. El nigeriano Wole Soyinka, Premio Nobel de Literatura, hacía exactamente la misma sugerencia que Aji Kuyarma en una obra de Jane Wilkinson, una obra de entrevista titulada Talking with African Writers. Ella entrevistó prácticamente a todos los escritores anglófonos de Kenia, de Tanzania, de Nigeria, Chinua Achebe, etc.
a todos ellos. Y bien, en esa entrevista con Jane Wilkinson, después de haber maliciosamente destacado hasta qué punto los escritores francófonos, es Soyinka quien habla, se burla de nosotros. Hasta qué punto los autores francófonos continúan enamorados de la lengua francesa. Apunten esto. Hace en cualquier caso una afirmación de calado. Dice que los anglófonos, en cierta manera, se burlan del inglés, no están enamorados de la lengua inglesa. Y a continuación, aquí yo lo cito, son sus palabras. Soyinka dice, como yo, muchos anglófonos no soportan la idea de expresar sus sentimientos profundos en una lengua extranjera. Sentimientos profundos en una lengua extranjera. Y, peor aún, en la lengua del conquistador. Y continúa. Es un resentimiento legítimo que he percibido a menudo en los ingleses respecto del latín y del francés. Soyinka tiende también a ponernos en guardia contra el remedio que sería peor que el mal. Y aquí abordamos una cuestión extremadamente sensible y delicada, y sin embargo muy importante. ¿Qué dice Soyinka en esa entrevista en Talking with African Writers con Jane Wilkinson? Él dice, en Nigeria, si se intenta imponer una cualquiera de las principales lenguas del país, habrá otra guerra civil. Eso es claro. Y él continúa. Yo no quiero otra guerra civil en mi país. Aquí, en el fondo, es la fragilidad de los Estados-nación lo que está subrayando Soyinka. De hecho, muchos países africanos hay que hacerles justicia. No hay que ser, ¿cómo decirlo?, injusto en la crítica. Muchos países africanos saben muy bien, los dirigentes africanos, incluso los más reaccionarios, saben muy bien que las lenguas extranjeras no son una solución. Saben muy bien que por la economía, por toda suerte de razones, e incluso por el orgullo nacional, habría que utilizar nuestras lenguas africanas. Pero tienen miedo. Ellos se dicen, nuestras sociedades son frágiles, hay conflictos. Es lo que dice Wole Soyinka. Si promovemos una lengua, no vamos a hacer explotar a nuestras sociedades. Entonces, ellos consideran que, a pesar de sus límites, las lenguas extranjeras constituyen un último recurso. No es, desde luego, lo mejor que hay, pero, en fin, quizás sea más prudente no meter el dedo en lo que puede hacer saltar en pedazos a nuestras sociedades. Pero, a pesar de todo, y eso es lo que es importante en la toma de posición de Nkrumah, de Soyinka, él asume el peligro. No quiero otra guerra civil en mi país. Y yo, que he vivido en Nigeria, sé que verdaderamente tiene razón. Él dice, ahora lo que hace falta es un acto. Es Soyinka quien lo dice. Es un acto de voluntad política que haría del Swahili una lengua que no es tribal y que está ampliamente desterritorializada, la lengua africana de referencia. Ahora nos estamos aproximando, en cualquier caso, a una suerte de solución. Es lo que han hecho todos, retomando las
proposiciones de Che Canta Diop en Civilización o Barbarie. Sí, oui, c'est ça, quoi. Es eso. Donc, así pues, es la lengua africana de referencia. Est-il nécessaire de le préciser? Es necesario precisarlo. El Swahili no sustituye a las lenguas nacionales africanas. Al contrario, las libera, ofreciéndoles una apertura a África y al mundo. Sur l'Afrique et sur le monde. Tenemos la necesidad de comunicar con el mundo. No somos prisioneros en nuestro continente. Che Canta lo ha subrayado. Che Canta Diop y ha dicho siempre que en realidad lo ideal para que los africanos se comuniquen entre ellos, pero también con el resto del mundo, lo ideal es que esto se haga en una lengua africana, y propone el Swahili. Entonces, tal vez el camino que estamos recorriendo hacia la resolución de este problema difícil, y bien, todo esto ahora nos aproxima a la conclusión. Todo eso nos remite a una misma y única pregunta. La pregunta existencial por excelencia. ¿Para quién escribe el autor africano? Si respondemos a esta pregunta, sabremos si la literatura africana sirve para algo o no. John Coetzee, el autor sudafricano, a quien he citado ampliamente al principio, responde a esto a su manera en el relato que he mencionado hace un momento. La novela en África, Novel in Africa, a través de las palabras que pone en boca de su personaje principal, Elizabeth Costello, que es una novelista australiana de éxito, en un crucero. Elizabeth Costello, es decir, Coetzee, dice que la cuestión lingüística en África nos lleva a la cuestión de la autenticidad de la literatura africana. Es decir, de su valor en tanto que literatura. Y bien, he aquí lo que dice el personaje de John Coetzee. Ella dice, se dirige al nigeriano Emmanuel Edougou, a quien ella detesta porque han tenido una pequeña aventura. Eso es. Han pasado la noche juntos y después el hombre, para el tipo todo ha terminado, para el autor nigeriano. Y eso es lo que cuenta Coetzee. Elizabeth Costello guarda un cierto rencor y el juicio que ella emite sobre África, siendo cierto, lleva la marca de ese rencor en relación con el escritor nigeriano Emmanuel Edougou. Ella dice, verdaderamente para mí es una frase fundamental, una de esas frases que hace que yo tenga un respeto inmenso por John Coetzee, sin estar siempre, por otra parte, de acuerdo con él en muchas otras cosas, como el apartheid y todo lo demás. Ella dice, la novela inglesa está ante todo escrita por ingleses para los ingleses. Esa es su esencia misma. Eso es lo que hace que se hable de novela inglesa. La novela rusa, de igual forma, está escrita por autores rusos para sus compatriotas. Pero la novela africana, aunque escrita por africanos, no se dirige a los africanos. Cierto. Los novelistas africanos hablan de África. Describen experiencias africanas.
Pero tengo la impresión, siempre es ella quien habla, tengo la impresión que ellos sienten todo el tiempo, por encima de su hombro, la mirada de los extranjeros leyendo sus textos. Ella continúa. Eso les guste o no, ellos se han resignado al papel de intérpretes. Ellos explican África, pero como novelistas. ¿Cómo pueden ellos explorar un universo humano en toda su profundidad si les hace falta movilizar tanta energía para explicarlo a los extranjeros? Fin de la cita. Pero, finalmente, qué magnífica reflexión. Todo nuestro problema está ahí. En el fondo, la cuestión de la lengua no es justamente una cuestión guay, política. Estoy orgulloso de utilizar mi lengua, no. De hecho, la cuestión de la lengua, en el fondo, nos interroga sobre el valor de nuestra literatura. ¿Por qué nuestros textos son tan torpes? ¿Por qué son tan débiles? ¿Por qué? Todas estas preguntas son realmente los problemas que tienen que interpelar a los escritores. Y francamente, encuentro que esta consideración es importante. Bueno, el juicio de Coetzee, porque finalmente Elizabeth Costello es Coetzee, muestra que Coetzee habla de la literatura africana totalmente desde afuera. Hay, desde luego, autores, siempre hay que poner alguna objeción, que a pesar de todo lo que acabo de decir, creo que hay, en cualquier caso, textos africanos escritos en lenguas europeas que son de una potencia extraordinaria. Lo que dice es cierto en su conjunto. Pienso que l'âge d'or n'est pas pour demain, d'Ayikwi Arma, así como otros libros de Arma también. Raramente he leído textos tan potentes. Solo me gusta un libro de Chinua Achebe. He leído a Achebe, pero solo me gusta uno de sus libros, que es Todo se desmorona. Se dice en efecto que es uno de los 25 libros más importantes de la historia de la literatura humana, y yo lo creo. Es un libro extremadamente potente. Y La aventure ambiguë no diría que lo sitúo al mismo nivel que todos estos, pero La aventure ambiguë, ese libro, no anuncia ya a Boko Haram medio siglo antes de la aparición de ese movimiento terrorista, pero también los estragos actuales del fanatismo religioso en el mundo contemporáneo. Entonces sí, tenemos verdaderamente aquí, creo que es importante, a través de estos textos, hay otros también, ¿no? Pero quizás l'âge d'or n'est pas pour demain habría sido mucho más potente todavía si hubiese sido escrito en la lengua materna del autor. Tanto como Achebe. Una gran parte del valor del libro de Achebe, Todo se desmorona, si tenemos en cuenta varios factores, se debe a que trabaja mucho a partir de proverbios igbos, sobre la lengua igbo. Una gran parte de la fuerza de ese relato viene de ahí. ¿Qué habría sido si lo hubiese escrito directamente en igbo? Dicho esto, tenemos que deplorar junto a Coetzee la torpeza y la complacencia folclórica, que son como el vicio de fabricación
de tantas obras literarias africanas. Pero lo importante es que el autor sudafricano subraya implícitamente la urgencia de rellenar la fosa entre lengua y literatura en el continente africano. Esta fosa sin la cual la vanidad de la escritura en África no le habría parecido tan evidente a William Sassoon, hasta el punto de decir que ser un escritor africano es escribir en vano. Entonces, para concluir, probablemente sin realmente concluir, las consideraciones por momentos bastante pesimistas que acabáis de escuchar no son sino una forma de pensar en alta voz. La literatura africana se parece tan poco a lo que pretende ser que es bastante normal someterla de cuando en cuando a la pregunta, si es necesario, con una cierta brutalidad. Nada debería ser tabú. Sería, por ejemplo, bastante grave que esa literatura no pudiese siquiera existir. Después de todo, uno se da cuenta rápidamente, abordando el mismo trabajo de localización en Asia y en Europa, que no sabríamos construir un universo literario asiático o europeo compacto, coherente y analizable en tanto que tal. Lo que queda es, como sabemos, la comparación no funciona. Que la nombremos, a pesar de Googie, afroeuropea o subsahariana y aún negroafricana, esta literatura en lenguas extranjeras ha sido, en condiciones difíciles, impuestas por la historia, una formidable arma de liberación. Leyendo los nuevos textos y constatando la revolución novelesca en curso en un país como Nigeria, con jóvenes autores tales como Chimamanda y Teju Cole, tenemos la certeza de que la literatura africana en lenguas europeas tiene larga vida por delante. Sin embargo, es también evidente que ella deberá aceptar a partir de ahora la competencia. Importante esto que voy a decir. Deberá aceptar la competencia de una expresión literaria en lenguas africanas. Una competencia cada vez más fuerte, incluso en el espacio francófono. Os hablo desde la editorial que he fundado, que se llama Seitu, y que es simplemente una, de hecho, la más nueva, la más reciente, una de las editoriales en lengua nacional aquí en Senegal. Entonces, entre el francés o el wolof, por ejemplo, el inglés o el kikuyu, ¿a qué lengua regresará tanto literalmente como de forma figurada la última palabra, la palabra final? El futuro lo dirá. Pero estoy convencido que no estamos condenados a escribir hasta el final de los tiempos, ¿cómo sería eso de triste?, en la lengua de nuestros antiguos colonizadores. Para terminar, voy a mencionar un fenómeno tanto más importante cuanto que me dirijo a españoles. Es siempre por relación a la cuestión de la lengua. Eso también debe ser estudiado. Eso que podríamos llamar la literatura de la inmigración. Es el hecho de que el cordón umbilical, por ejemplo, entre los autores senegaleses y la lengua francesa, se ha cortado.
Creo que los primeros son esos autores que han emigrado a Italia, a España, a Nueva York, que han permanecido allí muchísimo tiempo, se han ido a la edad de 15 años y después ya con 40, con 45 años escriben en español, escriben en italiano, escriben en inglés. Así pues, en el fondo, ellos han sido francófonos, pero ahora, emigrando hacia Italia, han emigrado también hacia la lengua italiana, hacia España, hacia la lengua española, etc. La primera obra que ha sido publicada es la de un amigo senegalés llamado Pape Kouma. Obra titulada con gran éxito en Milán, en Italia, obra titulada Io venditori di elefanti, yo vendedor de elefantes. Los elefantes que él vende son las esculturas en madera. Para ganarse la vida, él estaba obligado a vender, pues eso, máscaras, de ahí Io venditori di elefanti. Existe, pues, esa irrupción de un fenómeno nuevo que creo está llamado a ser cada vez más importante en el territorio de la literatura negroafricana. Ahí está. Nadie lo ha visto venir. Y yo sé que me han hablado. Antonio Lozano me ha hablado entonces, en la época, de autores africanos que escriben en español, pero el fenómeno es muy notable en Italia, ya que después de Pape Kouma, otros autores han llegado, escritores, por ejemplo, como Gabriela Germandi, a quien conozco también, etíope, escritores togoleses que escriben directamente en italiano. Hay un corpus literario importante y yo tengo incluso una amiga, Ana Frabetti, que trabaja muy seriamente en esto. Hay una revista que ha existido, quizás ya no exista, en torno a esa literatura, en torno a esos autores en Italia. Se llama, o quizás se llamaba, no he vuelto a oír hablar de ella, El Ghibli, que yo leía, la recibía. Así pues, es eso. Eso muestra que, efectivamente, cuando se habla de literatura africana, uno tiene la impresión, eso es, hay autores que escriben en inglés, en francés, las radios hacen emisiones, esa es la literatura africana. Pero cuando uno profundiza un poco, ciertamente, es un mundo de paradojas. Es un mundo casi peligroso debido a todas esas falsas evidencias que pueden inducir a las mentes no preparadas a una buena cantidad de errores, a una buena cantidad de malentendidos. Os doy las gracias por vuestra atención.